En el bloque anterior de este módulo vimos algunos ejemplos cotidianos de procesos fisiológicos y de nuestro comportamiento que cambian a lo largo del día. Y en este bloque, el bloque 3 de este módulo 1, vamos a ver cuáles son las características de los ritmos biológicos. Los ritmos biológicos justamente son variaciones regulares, periódicas, rítmicas, altamente predecibles y constituyen efectivamente los ritmos o las oscilaciones biológicas, que pueden ser diarias, mensuales, estacionales o anuales. De estos ritmos, los más estudiados son aquellos que tienen un periodo cercano a las 24 horas, como les conté, los ritmos circadianos. Del latín circa, cercano, y diano, el día, próximo a las 24 horas. Por otro lado, los ritmos ultradianos tienen un periodo más corto, que va en la escala del tiempo en segundos, minutos y horas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Y los ultradianos son los ritmos que tienen un periodo mayor a las 24 horas y que pueden extenderse a semanas, meses, estaciones o al año. Como por ejemplo el ciclo de ovulación en la mujer, los ritmos de reproducción en los vertebrados y los ritmos de migración en las aves, por ejemplo. Todos estos ritmos, estos cambios oscilatorios, estos ritmos biológicos, están comandados endógenamente en nuestro organismo por los relojes biológicos, que reúnen ciertas características esenciales, comunes y muy conservadas evolutivamente. Estos ritmos, comandados por los relojes, son innatos al estar genéticamente determinados. Son conservados evolutivamente a lo largo de todo el árbol filogenético, o sea que están presentes desde las cianobacterias como microorganismos hasta el hombre en los mamíferos. Se mantienen en condiciones constantes del medio ambiente, en condiciones de iluminación constante, de temperatura constante. La ritmicidad, los ritmos, las fluctuaciones biológicas siguen ocurriendo y justamente demuestran que son tales y no que dependen solamente del estímulo de la luz o de los cambios en la temperatura. Asimismo, no se ven afectados por cambios en la temperatura ambiental, en la temperatura externa, lo que indica que hay compensación térmica, y esto se manifiesta en que, por ejemplo, un ritmo en cortisol o en melatonina o en el sueño y la vigilia, por ejemplo, en un individuo es lo mismo, es cercano a las 24 horas, tanto en una ciudad o en un país frío como en un país del Caribe o del trópico, en donde las temperaturas son mucho mayores. Y por último, como característica fundamental, los ritmos biológicos son sincronizables. ¿Qué quiere decir? Que se ponen en hora, que se ajustan diariamente mediante las señales externas que provienen del medio ambiente. Entre ellos la luz, también la alimentación, la interacción social, la temperatura, son señales muy importantes que ajustan nuestros relojes biológicos día a día y los hacen con un periodo de 24 horas, dado a lo que les comenté, que tienen periodicidad cercana a las 24 horas, pero no exactamente de 24 horas. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos de los parámetros característicos de estos ritmos biológicos. Podemos decir que la repetición regular en el tiempo de un dado proceso o comportamiento es lo que define en principio un ritmo biológico. Una repetición regular, periódica y predecible. El lapso de tiempo en el que ocurre dicha repetición se denomina período, ¿sí? La magnitud de la variación del fenómeno en estudio se denomina amplitud y se estima generalmente del valor máximo o pico del ritmo y el valor mínimo o valle del mismo, o en relación al promedio de todos los valores observados a lo largo de un ciclo. Ese promedio se denomina en cronobiología mesor y sirve para hacer comparables los ritmos biológicos entre un individuo y otro, dado que puede haber diferencias en las unidades, en las intensidades, pero si los ritmos medidos entre distintos individuos se normalizan como porcentajes de variación en relación con ese promedio o mesor, uno puede tener una verdadera
idea de un parámetro, un comportamiento o un proceso biológico que está cambiando en forma rítmica en distintos individuos y en las poblaciones en general. De esta forma, podemos complementar los parámetros que hacen a los ritmos biológicos con la fase, que se refiere al momento en que ocurre un hecho característico dentro de un ciclo. Así es como la distinción entre animales diurnos y nocturnos se refiere a la fase en la que el sujeto está despierto y activo. De esta manera, por ejemplo, un animal nocturno está activo durante la noche o la fase de oscuridad, y un animal con hábitos diurnos estará activo, despierto, desplegando toda su actividad, su alimentación, etc., durante la fase diurna, la fase de luz. A un evento característico, como máximo o pico de un ritmo en particular, se lo conoce como marcador de fase de esa fase. Así es, por ejemplo, que el cortisol en sangre tiene un ritmo diario con un pico a las 5 de la mañana. Ese marcador de fase a las 5 de la mañana constituye el horario en el que la secreción de este corticoides, este glucocorticoide, es máxima.